Buenas Hola, noches. buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Tardes todavía, aunque ya está oscuro por el cambio de horario. Sí, ya está oscurito. ¿Qué me ¿Qué cuentas, tal? Oscar? No, pues no mucho. He estado revisando los contenidos y sí me ha parecido muy interesante, ¿no? La información me ha parecido muy interesante. Por ejemplo, bueno, es algo que a lo mejor quería, pero una cosa que estaba leyendo hace un rato era, por ejemplo, a ver, aquí tengo de hecho no, porque no lo tenía abierto, o sí, o no, sí, o no. Bueno, era sobre una fuente que había adjuntado por ahí. Ujú, Era, era por aquí. Ajá, sobre de que la imagen suele tener un valor didáctico, ¿no? Bueno, tiene una función didáctica, ¿no? ujú, Como habían, por ahí había leído. Tiene función didáctica. Y eso también me llamó la atención porque hace unos días estaba viendo como una clase, un DVD de un bajista bastante popular. Y digamos, creo que su hermano, no sé, o su acompañante que lo estaba ayudando ahí, él también aprovechó para dar como su clase y, no, y él estaba enseñando sobre ritmo, ¿no? Y él ujú, dijo, él me gustó mucho cómo enseñó sobre ritmo porque ahí él mencionó al principio, antes de comenzar a enseñar, él dijo de que como él es maestro también, él ha visto que sus alumnos han encontrado, ha detectado que el mayor problema de sus alumnos es que no saben, no encontraron una manera visual de representar el ritmo, una manera que sea efectiva y visual de representar el ritmo, porque tú nada más, digamos, entiendes que, no sé, una blanca dura cuatro tiempos, los cuatro tiempos, una negrita, bueno, ajá, una me estás negrita hablando del dura, pentagrama, ¿verdad? sí, de los ritmos, ¿no? Todo esto, pero no encuentras una manera como visual de representarlo. Y él simplemente agarró un pizarrón chiquito y nada más dibujó una línea y la partió, digamos, cuatro líneas largas, digamos, cuatro líneas largas, y esas líneas, entre cada Había una línea larga, separación. Ujú, ajá, le puso en medio una línea, pero más como mediana, de la mitad de la longitud, y en medio de esa mediana y de esa grande puso una línea más chiquita que hace contraste entre esas dos. ujú. Y eso lo representa eso es como muy efectivo porque dices, la grande es el tiempo que mide más, la mediana es las negras y la chiquita es las semicorcheas, las corcheas. Ujú. Es como que muy efectivo y así con eso empecé a impartir su clase de cómo subdividir los tiempos y es como, hizo una gran diferencia porque así tienes la imagen mental y ya con eso como que remites y dices, ok, estoy aquí, cuando estoy contando los tiempos estoy aquí, porque ya tienes la imagen en tu cabeza del dibujo. Es un dibujo muy simple pero muy efectivo. Sí, sí. La idea, de hecho, de la imagen es simplificar, ¿no? Para que puedas Sí. transmitir el mensaje de una manera simple y efectiva. Entonces, por eso es tan importante que veamos este capítulo. Este capítulo, si te diste cuenta, tiene mucho más material. Habla del lenguaje de la imagen, de cómo la leemos como humanos. Y algo que a mí me gusta mucho y que por ahí vas a encontrar en una de las frases, es que dice que mientras más simple, mejor, porque tenemos que irnos a los estereotipos básicos cuando hablamos a un público general. Mientras más Sí. público queremos abarcar, más tenemos que ser obvios en lo que estamos diciendo. Entonces, ahí viene una parte donde te explica este lenguaje de, no es lo mismo tener una imagen así que tener una imagen lejos, ¿no? Los planos, cómo se Ujú. utilizan y cómo forman parte de un lenguaje, las viñetas, estos símbolos de que la imagen está en movimiento, aunque sea una imagen estática que en el cómic se utiliza mucho, pero que ya todos lo sabemos leer y son Sí. prácticamente universales. Entonces, por eso es la relevancia de conocer el lenguaje de la imagen para poderlo utilizar a la hora de la transmisión de los mensajes. Ujú. Es lo mismo que vimos la vez pasada cuando hablábamos del emisor, el mensaje, el receptor, la construcción del mensaje y tal, como el proceso de comunicación, ahora muy enfocado a lo que es la imagen, que también tiene
un lenguaje propio y que nos sirve para que podamos transmitir los mensajes, incluso aunque no hablemos el mismo idioma. No hablamos el mismo idioma español, que chino, que inglés, pero visualmente sí compartimos muchos símbolos y signos que nos permiten interpretar los mensajes visuales. Entonces, ahí es a donde la imagen es muy poderosa porque puede transmitir mensajes que de otra manera no podríamos transmitir. No sé si tuviste oportunidad de revisar todo esto que te estoy comentando de los materiales de los planos, donde se habla de los planos. No es lo mismo una imagen cenital que una imagen en contrapicada, no es lo mismo una imagen en un extreme close-up que una imagen en un plano general. Lo que transmite es diferente. Entonces, no sé si pudiste ver esto. Creo que eso no lo vi. Eso específico no lo leí. No Creo lo que has alcanzado sí, a leer. Sí, eso revísalo porque es bien importante. sí. Creo que eso viene en el semana 2, ¿no? Todo está en la semana 2, sí. Ah, eso sí no lo vi exactamente. Estaba leyendo los otros enlaces que habías juntado, pero no había visto. De hecho, como recién me habían Ujú. eh, había visto el mensaje ahí en Sí. la plataforma de que me había activado Y es ¿no? que los compartí por el Drive Ujú. y sí vi tu mensaje. Cuando vi tu mensaje te los compartí, pero no lo había subido al foro. Te lo había mandado por correo, pero creo que no te había llegado, era un relajo ahí. Pero bueno, sí revísate todos los materiales porque este capítulo es como el sustento de toda ahora sí que de la materia, ¿no? Que es Sí, esto de la publicidad gráfica. Entonces, no sí. podemos hacer publicidad si no conocemos el lenguaje de la imagen, si no conocemos cómo el receptor la va a leer. Pero cuando sabemos cómo la lee, podemos llegarle y a través de esos mensajes que son imagen, pues transmitir los mensajes publicitarios de una manera eficiente, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, Igual, déjame. De hecho, uno de los links, tienes en donde dice semana 2 varios links dentro de lo que yo hago como un pequeño resumen. ujú, Y precisamente ahí está el artículo que te estoy copiando en el chat para que lo veas con detenimiento. Ese artículo está buenísimo. Bueno, ese es un PDF de un libro, de hecho, que al final incluso trae ejercicios que puedes hacer, no son motivo de esta clase, pero ahí viene todo lo que te estoy diciendo que me parece muy importante del lenguaje de la imagen, ¿no? De cómo se lee la imagen, cómo se lee la imagen en video, cómo se lee la imagen cuando es una imagen fija, cómo se lee la imagen cuando es un cómic, cómo cambia cuando es una fotografía, y luego cómo lo puedes convertir tú. Ahí viene ya tu reflexión en el resumen que está pedido para esta entrega, tu reflexión de cómo todo eso tú lo vas a aplicar al arte gráfico. ujú, ¿Cómo te va a servir para tú hacer tu lenguaje gráfico para la transmisión de mensajes? sí. Uh-huh. Entonces, bueno, ese es importantísimo. Los otros son refuerzos, ¿no? Hablan más o menos de lo mismo, pero sí creo que ese artículo es como la base para que lo tomes muy en cuenta. Sí, de hecho, igual lo estaba leyendo también y también un poco reflexionando el inicio de este que había mencionado, porque me llegó eso, como que esa idea, la que le mencioné al principio, de la función Lo del didáctica. ritmo, uh-huh, Ajá, lo de la función didáctica, más que nada de la de, imagen. de la imagen, sí, porque estaba leyendo ahí una parte, creo que era aquí, era dice donde decía, la imagen también tiene su valor didáctico y se utiliza para motivar con imágenes exhortativas que por su expresividad conduzcan emociones de aceptación o de rechazo. Y ok, mencionaba eso y ahí me llegó como, eso me recuerda a lo de la clase esta que De tuve. todas maneras, recuerda que cada día somos más visuales y usamos Sí, menos el texto o no lo leemos, ¿no? No nosotros nada más. Bueno, hablando de nuestro auditorio, nuestra audiencia, generalmente son visuales. Incluso hoy el lenguaje de redes sociales es visual. Todo el mundo te dice, no metas texto, mete imágenes, mete videos, gráficos, mapas mentales, no metas texto porque la gente no lee, se te va, se aburre. Entonces, cada día somos más visuales. Tenemos que girar a entender por eso este mensaje visual y poderlo usar, ¿no? ujú, Entonces, creo que sí, ese artículo es súper importante, creo que te va a ayudar muchísimo, tiene todo ahí, ¿no? Todo lo que es la base.
Hay otro artículo que me gustó muchísimo, digo, por algo se los pongo, pero te lo, mira. Sí, sí, igual con todo lo Por que, ejemplo, este artículo que nos habla del concepto de la imagen, aquí viene la categoría y viene la representación, los tipos, oh, sus sí, características. Este artículo viene muy claro, ¿no? Pareciera que hablaba de otra cosa porque al principio nos habla de el agua y cómo la representa. Sí, pero por ejemplo, todos sí, sabemos pues, que esto es agua, ¿no? A ujú, nadie le queda duda de que en esa imagen hay agua. Aunque no sí, sepas leer inglés, aunque no supieras chino y aunque viniera en alemán, tú sabes que ahí hay agua. Entonces nos habla de esto, ¿no? Y nos habla aquí de todos los tipos de imagen y demás. Entonces, bueno, ese es uno. Este es el que te acabo de compartir en el chat, que es donde vienen los lenguajes visuales. Entonces, este me parece muy completo. La verdad es que sí hicieron un gran trabajo con este capítulo. Y bueno, es importante que estos dos los analices a fondo, ¿no? Diría yo que son la base de esta semana, de los contenidos de esta semana. Los demás complementan, pero estos sí son el sustento. ok, ¿Sale? Viene un video, no sé si viste ya el video, pero el video viene de la construcción de la imagen sí, desde el punto de vista de la creación de imagen, ¿no? Mucho más ujú, en el tema que ustedes dominan, que es el diseño y que si la línea y que si el punto y que si el encuadre. Eso ya son cosas que ustedes dominan, pero ese video me pareció muy claro y creo que les puede apoyar muchísimo. ujú, sí, habla sobre estos, ¿cómo se le puede decir? Pues, como técnicas, o, ujú, ¿Qué como de, herramientas? como de composición, Exacto, sí, ¿no? sí lo Y está, que al final todo forma parte de un lenguaje audiovisual. sí. ¿no? Para traducir esas imágenes en mensajes. Sí, igual también se me hizo muy interesante, por ejemplo, el primer ejemplo que ponía, que también es muy claro, porque ahí aparece el título es Olas taiwanesas, ¿no? Taiwanese Waves, ¿no? Pone ahí. Sí, sí, sí. O sea, bien seleccionados los colores también, porque incluso ese texto está sobre como esta figura de un círculo, una circunferencia, que para mí es claro que representa así como el sol y las olas, Sí, sí. haciendo el contraste, ¿no? El contraste de las olas con estas como formas, como si fueran no sé cómo decirlo, bueno, estas formas irregulares que tienen, con el que está construido las olas, ¿no? Y la combinación, y ahí ponía, de hecho, ahí ponía el ejemplo también de cómo contraste con más cosas, no solamente con los colores y las formas, sino también con las fuentes, y eso es igual muy interesante también, lo que mencionaba. Sí, me parece interesante igual los demás también, los demás fundamentos, principios, solo repetición, por ejemplo, ¿no? Ponía ahí lo de, ¿cuál es este otro? Ay, como que se me van los nombres, pero sí, había varios. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieras que esclarezcamos? Hasta ahorita los materiales están parecido correctos. Y la verdad es que me han parecido muy bien los materiales. Los voy a estar igual siguiendo analizando. Los voy a seguir analizando. No lo digo bien. Pero, por ejemplo, no sé, alguna duda. Igual había cosas que también me hubiera gustado como que seguir hablando. Que me parecieron muy interesantes, ¿no? Sobre, como a veces me llamó también eso la atención, ¿no? Que el inicio en el grafos, este archivo, en el 1.1, donde dice imagen y realidad, que menciona que Ese este es de es, la semana uno, ¿no? no, el de los lenguajes visuales, el archivo que he usado como fuente, Ah, ya, 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 que ya. la que ahorita Sí, sí, sí. El que te sí, acabo de compartir. Ujú. sí, me había llamado la atención esto también sobre que Este. uno, ujú, y en, Ujú. en la parte de imagen y realidad, ahí mencionaba, creo que era ahí, a ver, Acá está el de imagen y realidad.
Sí, 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 o creo que no era aquí, pero me acuerdo, había leído por acá que cuando uno es chico crea como que su propia, depen- dependiendo lo que ve, Sí. de todo lo que ve desde niño, se crea una imagen, pero la imagen no es, como aquí menciona ahí, la imagen no es la realidad, pero Es uno tu como, realidad, es tu imagen real. ajá, o ¿Te sea, acuerdas eso, que sí, la semana pasada hablábamos del background personal? Cuando uno lee un mensaje, uno no llega en blanco cuando se expone a los mensajes, sino que uno llega con lo que uno ha aprendido previamente. sí, Entonces tú llegas a una imagen y algo que para ti puede ser un sol naciente, para el otro puede ser un sol ardiendo en mitad de una tormenta de fuego, ¿no? Y puede ser la ujú, misma imagen. ¿Por qué? Porque depende de lo que cada uno trae dentro. sí, Por eso las imágenes también son muy emotivas, generan muchas emociones, pero eso no quiere decir que va a generar la misma en ti que en mí. ujú, Eso es lo que sí, como creadores de imagen, tenemos que acotar. En la medida en la que más prepares tu imagen, menos se va a distorsionar el mensaje. Por ahí hablaba de una confusión visual. No sé si te acuerdas de ese término, que por ahí lo viene en uno de los textos. Decía sí, así, ajá, que si no lo hacíamos bien, en vez de crear un código visual, creamos una confusión visual, ¿no? ujú, Entonces, sí, bueno, la función de las imágenes, pues también tenemos nosotros que manejar. De hecho, si te fijas aquí el contexto, pues siempre está, ¿no? Presente en todos los diagramas de los elementos de la comunicación. Estamos hablando de imágenes, estamos hablando de sonidos, estamos hablando de textos, siempre está el contexto dentro. ujú, sí, Y sí, dice que los niños son muy susceptibles a las imágenes porque no conocen la diferencia entre realidad y una imagen que están viendo. No acaba, su cerebro todo lo puede ver como algo real, pero incluso algunos adultos, ¿cuántas veces no te dicen, ay, claro que es cierto, lo vi en la tele, o claro que es cierto, yo vi la foto? Y pues ujú. claro que no es cierto, porque ni la tele ni la foto estaban retratando una realidad, pero pues ya como tú ya lo viste, pues ya lo creíste. Sí, de hecho hoy en día es incluso más peligroso porque ahorita están saliendo, por ahí incluso una semana me topé con un video que hablaba sobre las técnicas que se utilizan ahora para aumentar digamos, la realidad de los videojuegos. Digamos que no es nada, de hecho, no es nada muy, muy como llamativo, simplemente ya, bueno, de base, pues hacen bien los modelos, los renderizan bien y todo en un videojuego, pero el ingrediente que cambia todo por completo, que se vea hiperrealista un juego. Es, digamos, y esto es muy extraño, pero básicamente que reduzcan la calidad, le metan como un filtro que reduzca la calidad de la imagen final. Y esto crea un efecto de video de baja calidad que te encuentras en YouTube, de esos videos de falso documental, Uh por -huh. ejemplo, de películas como Rec o películas así como, no sé, La Bruja de Blair, que son así de tipo falso documental que están a baja calidad, ese tipo de películas. Digamos que estos videojuegos utilizan esa técnica y de verdad se ve realista, porque digamos que ahí mencionan, según en el video, mencionan que eh, el cerebro se encarga como se encarga de darle un sentido a lo que está viendo, y digamos que eso es lo que visualiza es esto, una imagen realista. Al final es el output de lo que sale, al final es esto, una imagen que para el cerebro es realista, como que Uh así -huh. lo interpreta, y eso es muy, muy, como muy impresionante. Es Y increíble eso, cómo funciona el cerebro y cómo han aprendido a manejar el cerebro. sí, sí, sí. Y pues bueno, la imagen es una gran herramienta para esto, ¿no? Ujú. Al Es- final va a ser tu herramienta, entonces, para comunicar, va a ser tu herramienta de venta. Entonces, mientras más conozcas los elementos de la imagen y cómo construirlo de una manera correcta, más vas a conseguir tu objetivo, que sería la venta, la persuasión de la acción, ¿no? El call to action. Ujú. Sí, sí, exactamente. Y pues sí,
Igual, como muchas dudas, no me han surgido, pero sí, pues ahora sí, como ya le había mencionado, sí me han surgido esos como pensamientos, ¿no? Que Sí, ahorita no, le que está mencioné. bien, son más reflexiones que dudas, ¿no? Sí, Y además por estás ahora. cuadrando información que tienes de otros lados con la información que estás recibiendo. Entonces dices, esto por acá, lo uno con aquello que yo sé, y entonces vas construyendo conocimiento, así se construye. Ujú, sí, sí. Bien, Oscar, pues tú dime si necesitas algún apoyo adicional, si seguimos avanzando, entonces nos quedan 2 semanas más, viene el material de la tercera semana, el lunes tendrías que entregar el resumen del material de esta semana. Ok. De hecho, el resumen tiene que tener algún mínimo, bueno, mínimo cuartillo. Viene, no, el mínimo de cuartillas para mí es como, no me dice mucho, más bien que sean temas relevantes, ¿no? Yo te recomiendo que te vayas sobre este artículo de la imagen como tal, que es el artículo, y lo refuerces con el artículo donde está el agua, que creo que de esos dos puedes sacar un resumen bastante claro. No dejes de leer todos los materiales porque hay conceptos por ahí que no vienen en estos que te pueden apoyar. La idea es que tú tengas un documento que te sirva para decir, yo ya sé todo esto. Reforzar Ok. conocimiento. Viene la rúbrica, tienes la rúbrica ahí de lo que se evalúa. Sí. Entonces, pues bueno, no está nada complejo. Ok. Bueno, ¿Vale? entonces yo creo que sería todo por ahora. Por hoy Sí. sí, te pido que de todas maneras, como vas a terminar de repasar así que este material y te viene el de la siguiente semana es más corto, pero bueno, la próxima semana, si algo que no vimos hoy porque todavía no lo leías o porque no tenías alguna duda, pero te sale alguna duda, lo vemos la próxima clase, ¿no? Retomamos esta Sí. y la próxima semana que es más corto el material. Ok. Muy bien. Me Yo te parece bien. pediría que revises el foro porque lancé la pregunta al foro y no ha habido participaciones. El El foro, foro. sí, el foro también es importante. Y la próxima semana ya hay que empezar a trabajar en la entrega Ah, final sí, porque ya sí, es cierto. en 2 semanas y para que haya tiempo de retroalimentación, ¿no? Ujú. Que puedas traer algo avanzado, alguna idea, la podemos platicar y ver hacia dónde va, Ok, ¿vale? muy bien. Sale pues, Oscar. Pues muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde, muy buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes, misma hora. Ok, no, al contrario, muchas gracias a usted. Y pues ahí nos estaremos viendo la próxima. Gracias, Oscar. Vale. Hasta Sí, luego. hasta luego. Bye.